Gerardo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Palo, grito. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Este paisano quiere hablar del tema de las armas en Estados Unidos. ¿Quién, Tema vos? lindo Ya ese. hablaron de las armas. Yo voy a hablar más de otra arista de la problemática de Estados Unidos que tiene que ver el legítimo ejercicio de la violencia como fundamento intrínseco de la sociedad norteamericana. Es decir, que vos pensás que aquella cosa original, revolucionaria, de una sociedad civil armada que coincidía con Lenin, ¿no? ¿Sabés vos? Ellos les llama mucho la atención cuando yo se los recuerdo a algunos Las amigos cosas que están norteamericanos. hablando acá de Marx, de Lenin. No, no, A mí, no. a mí me asusta esto. A mí me asusta este En la, en programa. la- en la concepción de la revolución, del momento revolucionario que en las condiciones del principio del siglo XX era totalmente razonable, ¿no? Una super recontra sobreexplotación de los trabajadores en casi todo el mundo. Lenin decía que la democracia directa tenía como correlato que todo el mundo estuviese armado. De modo que no hubiese una estructura institucional jerárquica que se pusiera al servicio del aparato burocrático del Estado. Porque entonces los intereses de quien dominaba esa estructura del Estado o de la propia burocracia prevalecían sobre los intereses de la sociedad. Y es el mismo concepto que tenía Thomas Jefferson en Estados Unidos en relación a este problema. ¿Qué es lo que ocurrió luego? Lo que ocurrió luego, naturalmente, es que los ejércitos se comenzaron a profesionalizar de tal manera y la aplicación de la revolución tecnológica de la producción de armamentos y al tipo de armamento se desarrolló de tal manera que se creó una especie de casta que naturalmente modificó esta lógica porque no había ninguna organización, ninguna forma posible de que la sociedad civil, rebelándose frente a una injusticia abusiva, pudiese enfrentar a esas instituciones profesionales que contaban además con recursos del Estado para disponer de tecnologías con las que eran capaces de aplastar cualquier levantamiento popular. Y ese fue un tema grave del siglo XX, dicho sea de paso, porque los golpes de Estado en América del Sur pudieron darse por este fenómeno del que estamos hablando. Las prácticas del terrorismo de Estado, ya que estamos concluyendo mayo, mes de la memoria, pudieron tener lugar porque estas castas jerárquicas fueron cooptadas por los grupos de privilegio que se veían desafiados por el movimiento popular que impulsaban procesos de democratización o querían impulsar procesos de democratización de las relaciones sociales. Si no, mira Colombia ahora que está en estas horas, ¿no? En Colombia, en los últimos 40 años, la cantidad de dirigentes sociales y políticos asesinados es impresionante. Estamos hablando de miles y miles de dirigentes sociales asesinados por estructuras paramilitares respaldadas por esta institución, esta casta jerárquica. Así que fíjate si será importante el tema que querés tratar. Lo que vos estás sosteniendo, me pareció entender, es que como esto pasó, Estados Unidos está sufriendo un proceso de descomposición en el que cambiaron los contenidos. Tener armas ahora en un país militarista, cada vez más militarista, y cada vez más patológico en la forma de relacionamiento social, sin afectividad, individualismo radical, ausencia de solidaridad, en la mayoría de las esferas del desenvolvimiento de la sociedad norteamericana, claro, con gente armada, además, un botija de 18 años que va y compra dos fusiles automáticos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el espíritu original de aquella vocación de los padres fundadores de esa revolución, una revolución avanzada, civilizatoria, cuando ocurrió. No tiene nada que ver. Ahora estamos en otro escenario y el lobby de la producción de armamento, de la venta de armas, del militarismo, pretenden cubrir con ese discurso
una cosa que es absolutamente insostenible. Yo Absolutamente insostenible. he dicho acá en este programa que en 2 oportunidades que estamos al borde de ver una guerra civil allí en Estados Unidos. Y a ver qué dice Leonardo. No, yo me muteé porque estaban ladrando acá, porque no, me olvidé de cerrar la ventana, ahora la voy a cerrar, pero se escuchaba. No, es que sí, venía por ahí en relación a pensar que el problema es las armas, ¿no? Con un derecho garantizado por la enmienda, que es la segunda enmienda, y ratificado por una ley que creo que es no me acuerdo, 2006, 2007, que le quita la posibilidad a cualquier estado de regularizar el comercio de las armas. Porque eso fue, tipo, estaba la enmienda, pero después posteriormente los estados podían regularizar la venta de armas y eso fue ratificado. El estado, el gobierno a nivel general quitó esa potestad a los estados, ¿no? Entonces, digo, directamente todo ciudadano tiene derecho a tener un arma, básicamente. Pero analizar eso es como analizar una parte de la problemática que no deja muchas veces profundizar y ver que nosotros tendemos a construir una imagen de Estados Unidos y del imperialismo con un sustento social atrás, que en realidad se encuentra en un proceso de descomposición enorme y que para mí es el resultado, el producto final del fracaso del modelo norteamericano exitoso, ¿no? De la familia ideal, con el trabajo ideal y el modelo de autosuperación. Porque, Como le llamaba sí, el sueño americano. claro, el American Dream o el American Way of Life. Porque el American Dream está muy vinculado también al British Dream, que es un poco también lo que pasó ¿no? en Inglaterra en la década del 60 y del 70, ¿verdad? Que es tipo el comienzo del fracaso de un proceso, ¿no? El cual no pudo ser acompañado por la sociedad, producto de que el individualismo, ¿no? Y la descomposición de la solidaridad propia de la sociedad, ¿no? Terminó generando individuos, como dice, plantea, hay un sociólogo acá muy importante de Durkheim que habla de la nómina, ¿no? Produce como un estado, ¿no? De no pertenencia, de no gobernanza, de no relación entre las personas, ¿no? Que tiene como resultado este tipo de cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Que tenés una Sí, sociedad que es absolutamente, un país que es absolutamente rico y poderoso, con una sociedad muy empobrecida, muy embrutecida, muy analfabeta, muy desplazada, muy marginal y con una distribución de la riqueza muy dispar, muy despareja, con... ¿no? Y a su vez no tiene eso un correlato como ha tenido en otros momentos históricos en los cuales había una efervescencia de los movimientos sociales que eran capaces de pararse y enfrentar al Estado. Porque hoy en día ha habido este modelo de deterioro y de descomposición de la sociedad norteamericana, ¿no? Que ha sido cultivado y engendrado, ¿no? Y llevado adelante por políticas claras de la CIA, del FBI, de la NSA, ¿verdad? De combatir la disidencia, combatir el pensamiento divergente, reprimir y segregar sistemáticamente, ha conducido al proceso de sociedad que tiene hoy como resultado. A su vez, Sí, claro, claro. ese Vos fracaso sabés que tiene, y con esto cierro, Gerardo, tiene que ver con que dentro del proyecto norteamericano implementado cuando comienza a consolidarse como un Estado sobre todo su territorio, el expansionismo imperial fue un papel determinante, crucial, ¿no? Que no solo permitió construir mano de obra que iba y peleaba y conquistaba territorios, sino a su vez que se tradujo en una estrategia económica para sustentar ese Estado. ¿Verdad? sabés que, déjame decirte una cosa bien importante. Justamente yo me había comprometido, cada vez que está por terminar la columna me comprometo a tratar un tema de la siguiente y no lo tratamos nunca. Pero antes que trate el tema, la pregunta no me la contestaste. ¿Cuál pregunta? Si yo dije en este programa en 2 oportunidades que hay posibilidades de un riesgo real de una guerra civil hoy en Norteamérica. Sí, ahí voy. Yo no te voy a responder esa pregunta en la forma en que la planteás, porque presupondría que me arriesgue a un nivel de especulación muy alto sobre escenarios futuros, pero que el riesgo de un nivel de fragmentación
de la sociedad americana entre una pequeña élite privilegiada y una enorme masa de gente tomada por el desempleo o por el empleo precario, por los bajos salarios, por la descomposición cultural que señalaba Leonardo, de sentido, de solidaridad, de pertenencia a los sindicatos, por ejemplo, como organizaciones que jugaron un rol relevantísimo en un momento de Estados Unidos. En el New Deal se hizo, no porque Keynes se le ocurriese formular una teoría según la cual en los momentos de crisis del capitalismo tenía que intervenir el Estado para crear obra pública y generar empleo. No, y hacer trenes, infraestructura, yo qué sé, para generar empleo y amortiguar la crisis. No fue por eso, eso dio respuesta a una demanda de sindicatos muy poderosos en Estados Unidos que tenía además una larga historia. Porque pasa que el macartismo, que fue la organización institucional del anticomunismo, del antimarxismo y del antiliberalismo, por lo tanto, es decir, la aniquilación de la sustancia espiritual y teórico-política que había hecho en los Estados Unidos. O sea, lo aniquiló el macartismo. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? La consecuencia es que una democracia que había evolucionado positivamente a partir de las luchas de los trabajadores en la generación y de algunos de los componentes fundacionales de la revolución, en la generación de formas garantistas, a los fiscales, por ejemplo, y a los sheriffs, los elegía el pueblo. Todavía hoy en algunos lugares los elige el pueblo, es decir, pero había un pueblo involucrado, con instituciones, y gente pensante, y universidades que no habían caído en el positivismo o en el darwinismo social hegemónico absolutamente mayoritario. Es decir, entonces, en la consolidación de una élite que no analiza la realidad, que vive en el mundo de la ideología, como esa gente que te dice, esa gente simpática que te dice que la forma de resolver los problemas de clase, de intereses o geopolíticos entre los seres humanos es tomar la mejor versión del otro para deliberar con la mejor versión del otro, lo cual está muy bien como cultura democrática, de la convivencia democrática. Pero después en los hechos no pasa eso. Lo que pasa es que se imponen los grupos de privilegio una y otra vez y concentran más poder y capital y aniquilan al otro, no lo escuchan en su mejor versión, lo aniquilan, como hicieron con el marxismo y con el liberalismo republicano en los Estados Unidos. Y con ese Estados Unidos es que se está aliando Europa ahora críticamente, porque los países desarrollados habían alcanzado mediante prácticas imperialistas la sustracción de la riqueza de todo el resto del mundo, incluida China, que un día dijo basta ya, y hizo una revolución, y India y casi todas las naciones del mundo, basta ya, con esos recursos construyeron y pudieron sustentar, a partir de las luchas obreras, pero con los recursos que obtenían mediante ese sistema, el Estado social de bienestar, que ahora está implosionando. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que buscan? Una respuesta militarista, por eso hacen el elogio de la OTAN. Yo miro los canales públicos de la televisión europea y me avergüenzo, como perteneciente a la cultura europea en mi formación espiritual, me avergüenzo de ese mamarracho repugnante, propagandista gebeliano de las lógicas militaristas. Una vergüenza para la cultura universal. Y eso es Europa hoy. Eso es Europa hoy. Como reacción histérica ante la reacción a alguien que les puso límites, que fue Rusia. A mí me parece un error la guerra. Rusia podría haber intentado hacer un acuerdo con India, con China, con Alemania, un acuerdo político que impusiera las condiciones a Estados Unidos de basta ya de expandir por todos lados bases militares, de meterte en Ucrania, de hacer un golpe de Estado en Ucrania y prohibir a los marxistas. Porque no se dice esto, pero en 2014, después del golpe de Estado promovido por Estados Unidos, prohibieron a los marxistas. Los quemaron fuego en una fábrica, dirigentes sindicales, y empezaron un genocidio en el este, donde está la mayoría rusa. Entonces hubo una reacción. ¿De quién hubo una reacción, como suele ocurrir en la historia? De quien podía poner límites a todo este disparate militarista, grosero, egoísta, corporativo y brutal, que no contempla nada de los problemas del desarrollo humano en el mundo entero. Hubo una reacción del único que podía poner límite. ¿Por qué podía poner límite? Porque tiene bombas atómicas. Y entonces, y uno de los fenómenos nuevos, y con esto voy a empezar a cerrar, pero quiero dejarlo bien establecido.
Uno de los fenómenos nuevos de la situación mundial es el que resulta de lo siguiente. Cuando Rusia inicia esta acción militar, no solo por la acción misma, sino también por algunos de los contenidos posteriores de sus prácticas y de sus enunciados, pone en evidencia ¿qué cosa? Que una guerra radical entre superpotencias aniquila a las dos superpotencias. Y este es el principal efecto de esta crisis, de la crisis ucraniana. ¿Por qué? Porque entonces lo que pone, esto lo voy a decir, esta expresión le gustaba mucho usarla a Marx, en el sentido de que la realidad objetiva, a partir de las potencialidades de la actividad humana, pone, decía, Marx le gustaba usarla, pone como una objetividad determinados fenómenos. Y esta acción pone, esta situación mundial en la que cualquier superpotencia que pretenda aniquilar a la otra o pasarse del límite razonable de que la otra pueda aceptar como, bueno, expandirte hasta ahí, pero acá no, aniquila a las dos, pone como un tema principal de la agenda la calidad de la democracia para el desarrollo en el mundo entero. Los contenidos de la democracia, no los contenidos enunciativos, no la moralina vacía de contenidos reales, como la que están haciendo con los procesos de concentración de la riqueza, empobrecimiento de la sociedad, reducción de su capacidad adquisitiva, desprecio por los humildes. No esa democracia que no tiene nada de democracia. No es democracia, una democracia que no integra a todos los ciudadanos al desarrollo, tanto de su desarrollo físico, neurológico, como espiritual, educacional, cultural. Eso es una democracia es una democracia que tiende al autoritarismo. Y por eso yo dije al cierre del programa pasado, que el punto culminante, el asunto culminante de las próximas décadas en el mundo entero es el conflicto entre la democracia avanzada, es decir, la democracia que experimenta formas de democratización de las relaciones sociales reales y genera las condiciones para implementar esos procesos de democratización de las relaciones sociales reales, y la democracia que tiende a seguir inercialmente las lógicas de concentración que produce el capitalismo y que por lo tanto tiene que recurrir a instrumentos autoritarios, de distinto grado naturalmente, pero instrumentos autoritarios para asegurar la concentración de la riqueza en grupos de privilegio muy reducidos o grupos de castas tecnoburocráticas también muy pequeños, muy pequeños. Este es el tema sustancial del mundo y del Uruguay también, naturalmente, por eso mismo, en los próximos años. El debate clave acá es entre la democracia avanzada y la democracia con tintes autoritarios de diferente grado. Y no se resuelve este conflicto serio de la civilización humana en general, no se resuelve con palabrerío, ni con discursos, ni como creen los europeos, que haciendo campañas rebelianas en la televisión pública, naturalmente la televisión privada, que representa intereses de corporaciones privadas, ¿no? Que son sus dueños, no se resuelve así. Así lo único que se hace es postergar la crisis. Postergar la crisis. Cuando yo llegué a Europa en el año 80, a la Europa occidental en el año 81, los informativos de la televisión pública europea eran una maravilla. ¿Por qué? Porque había representantes en el consejo de dirección de esos medios que reproducían las dinámicas electorales. Entonces había liberales, conservadores, liberales republicanos, marxistas, liberales de izquierda progresista. Y entonces, lógico, los contenidos de esos medios eran de una riqueza estupenda porque contribuían a hacer el análisis de la complejidad. Y entonces, ¿qué formaban? Formaban ciudadanos en condiciones de tomar decisiones más inteligentes en beneficio de la comunidad nacional de que se tratara. ¿Qué pasa ahora? La vocación de manipulación ideológico-espiritual de las sociedades
es tan grotesca y vulgar, que lo que hace es que la gente no crea nada. Y es el descrédito de la política, la decadencia de las instituciones. Entonces, cuando el periodista de la BBC, de ese programa que se llama Hard Talk, que entrevistó a Luis Lacalle Pou, utilizó los primeros minutos de esa entrevista para presentar como que Occidente es una democracia y China una autocracia, es un imbécil ese señor. Un imbécil que lo que está haciendo es tratando de poner el acento en un tema que es falso, y las consecuencias las van a ver mucho más temprano de lo que imaginan, porque degradan la propia calidad y la propia calidad democrática de sus propias sociedades. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque ya no pueden intervenir en el mundo fijando siempre las reglas de juego en su propio beneficio y en perjuicio del 80% del resto de la población mundial. Entonces, acá de lo que se trata, sin embargo, es de promover la articulación de una ciudadanía global que piense las formas de desarrollar democracia avanzada global. Va a llevar tiempo, es una operación dificilísima, complejísima, porque venimos de décadas de vulgares nacionalismos, de vulgares nacionalismos, no el nacionalismo que surge en ocasiones con cierta razonabilidad cuando responde a abusos imperiales. No. De vulgares nacionalismos que se quedan en su esquema de que lo que importa es lo que pasa acá, porque no existe más eso ya. El mundo es uno y el mismo. Tenemos un sistema mundo que es uno y el mismo. Entonces, las soluciones reales, profundas para resolver los problemas del desarrollo social son universales y hay que pensar formas universales. ¿Y qué es lo que le pasa al occidente desarrollado? ¿Qué ve el occidente desarrollado? ¿Cuál fue el único país del mundo que ante la crisis ucrania está actuando con una enorme sensatez y racionalidad? ¿Cuál fue el único? China. Y no lo pueden tolerar. No pueden tolerar que haya emergido una sociedad que tiene componentes particulares, que su modelo no es copiable en Occidente, porque nosotros alcanzamos ingeniería democrático-republicana garantistas muy desarrolladas, y si no se degradan hasta la caricatura, preservarlas es un capital social. Pero, ¿qué ha hecho Chile? ¿Qué representa Chile? Un país que ha desarrollado procesos de democratización impresionante de las relaciones sociales, un país maduro, sobrio políticamente, que nunca ha tenido una acción imperialista sobre otros, sino que lo que desarrolló fue un modelo de integración de la economía mundial, al que le llamó de la franja y la ruta, y otras políticas, otra creación de instituciones, que contemplan, ¿qué cosa contemplan? Lo que ha hecho China. Los problemas del desarrollo desigual. Los problemas del desarrollo desigual, que son extremadamente complejos de entender y que yo no voy a poder explicar hoy en este breve espacio que tenemos, pero que refieren a que en la dinámica productiva de las sociedades, por diversas razones, algunas, como por ejemplo Inglaterra cuando realiza la revolución industrial, lograron un nivel de desarrollo tecnológico que les permitió luego expandirse hegemónicamente. Frente a otras naciones, foraron la forma de producción capitalista y su tiene, y que por eso todavía sobrevive, mucho después, y que además fueron objeto de desfalco, de colonizaciones grotescas, de saqueos. Entonces, lógicamente, tienen problemas para política de desarrollo que les permitan competir de juego que no pueden poner. ¿Se entiende la complejidad enorme de este problema? Entonces yo no voy a tratar eso. Pero cuando China propone un mecanismo de relaciones internacionales, lo hace considerando este problema del desarrollo desigual. En cambio, el occidente europeo y norteamericano y su OTAN militarista no lo hace eso. Entonces lo que va a hacer es ahondar los conflictos. Se los dice Kissinger. Le dice, muchachos, el mundo ahora es así.
Entonces hay que ir a un acuerdo de regla de juego que permita el desarrollo de la humanidad y lograr la paz. ¿Me entienden? Porque si no, lo que vamos a ir es una catástrofe. Y ustedes se van a pegar, no un tiro en un pie, un tiro en la 100, pedazo de unos imbéciles. Y hay que decírselos así de una vez por todas, porque tienen una élite que es una caricatura de lo que fue la Europa de los Willy Brandt, de los Olof Palme, de gente valiosa, inteligente y seria, que procuró resolver los problemas del desarrollo, no mirándose el ombligo, y su propio interés mezquino y chiquito, sino que procuró generar un modelo que fuera tomado luego como un modelo por el resto de la humanidad, que eso fue el Estado Social Europeo de la posguerra, pero que duró hasta que empezó el neoliberalismo en los años 80, aniquilando todo ese esfuerzo que había sido logrado como resultado de las luchas de los trabajadores, de las luchas de los trabajadores que dejaron miles de vidas. No se puede aceptar esta bofetada de la inteligencia con que Estados Unidos y la OTAN están tratando al resto del mundo. No se puede aceptar. Hay que denunciarlo con enorme firmeza para sentarse en una mesa a dialogar en condiciones de respeto a la inteligencia del otro y sobre todo a las necesidades de las sociedades que todavía no han podido alcanzar niveles de desarrollo lo suficientemente altos como para permitir que sus ciudadanos puedan aspirar a tener una vida digna, en digna relación, en cariñosa, afectiva y honda relación con la naturaleza en la que habitan. Bien, Blair, pregunta, pero capaz que no es para ahora. ¿El Occidente conoce otra forma de construir relaciones de democratización de las sociedades que no sea la expansión imperialista de dominación? Sin considerar, el Occidente así como abstracción no. El Occidente desarrollado puede decirse con bastante contundencia que no es lo que ha demostrado en los últimos. Pero ese asunto de hacer una generalización sobre un ente abstracto no nos ayuda a actuar políticamente con inteligencia. Occidente no es una élite pequeñita. Hay sociedad en Occidente, hay trabajadores que están siendo afectados, clase media que ingresaron en proceso de movilidad social descendente. Hay gente inteligente pensando, organizándose, a veces reaccionando, votando a la derecha, porque compró el discurso antipolítica. Pero no hay que confundir, pero ojo que hay universidades ahí, ¿eh? Ojo que hay cientos de millones de universitarios estudiando y tratando de entender. Ojo que hay muchos recursos que elevaron el nivel de instrucción de poblaciones enteras en Alemania, en Francia, en los países nórdicos. Ojo, que las élites cometan errores tan vulgares como por ejemplo lo que están cometiendo Suecia y Finlandia, ¿ya? Que es que estaban ajenos a un conflicto que se puede ir de madre porque está lleno de irracionalismo de las dos partes y deciden meterse en el conflicto. Una cosa totalmente incomprensible, que solo se puede explicar. ¿Cómo se puede explicar? Con que la élite está interesada en defender sus intereses de élite, y quien cree que defiende sus intereses de élite es Estados Unidos y la OTAN. Entonces vamos para ahí, chao. No pensamos mucho qué pasa dentro de 20, 30 años. Unos irresponsables que van a ser juzgados por sus pueblos dentro de algunas décadas o años, porque las cosas ocurren muy rápido ahora, ¿no? Irresponsables. Tenemos que ir cerrando, tenemos que ir yendo. Se nos viene Viera. Por eso yo cerré, porque a mí no me gusta tomarle tiempo al compañero Viera, a quien le mando un abrazo. Bien, yo de cualquier manera, ya que estamos cerrando antes que ingrese Viera y tenemos que ir a una pequeña tanda, no me puedo ir sin decir que llevando dos excelentes opiniones vertidas en este programa a través de Bley y otra de Leonardo Fossati, es que mi análisis es que se está al borde de una guerra civil en Estados Unidos de Norteamérica por las mismas expresiones que dijeron ustedes, mucho más brillantes lo que yo podría hacer y ninguno, que yo hace tiempo que no escucho.
esas mismas tesis en cuanto a la descomposición y el embrutecimiento de las cabezas, y armados hasta los dientes, preparados para que un joven de 18 años salga a fusilar a quien quiera y hacer justicia por mano propia, pero además con el antecedente de que el último presidente de la República allí, Trump, invitó a desacatarse e ir a lo que es al Capitolio, lo que es el Parlamento aquí, y asesina a 4 o 5 personas, y acá todo el mundo ha quedado tapado, los propios periodistas y todo el mundo, pero en realidad en el análisis internacional debería quedar que allí acicatearon con miles de personas que se rodearon el Palacio Legislativo de allá, que es el Palacio del Capitolio, para no dejar ascender a la propia rosca de intereses, pero manejados por otros intereses de la propia rosca, que se pelean por el poder, los demócratas y los republicanos. Y como bien decía Bleyer al final del programa, ahora, como bien decía Bleyer al final, hay una parte de la ultraderecha, y tiene que ver con el neofascismo, una parte de la ultraderecha europea, que se ha hecho eco de esa brutalidad que puede llevar a una guerra mundial. Es por eso que yo tenía mi análisis en cuanto a la guerra civil, que realmente estamos al borde, pero era una opinión nada más. Pero me baso en la de ustedes. Sin duda te asiste razón al considerar esa posibilidad, porque elementos para que esa posibilidad se desenvuelva existen. Te mando un abrazo y te agradezco nuevamente.